Recuerden, lo que salía del capilar se llamaba filtración. Lo que regresaba del capilar se llamaba reabsorción. ¿Okay? Entonces, tenemos que el capilar tiene dos extremos. El extremo arterial y el extremo venoso. En el extremo arterial, ¿qué vamos a tener? ¿Más filtración o reabsorción? Filtración. Filtración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que en la primera parte del capilar se salgan los nutrientes. Y en la última parte del capilar, ¿qué vamos a querer? Se reabsorban para regresar todos los nutrientes, ¿no? Entonces ya calculamos qué pasaba en el extremo arterial y era positivo. Y en el extremo venoso y era negativo. ¿Okay? Entonces teníamos que en el extremo arterial vamos a tener más filtración que reabsorción. Y en el extremo venoso vamos a tener más reabsorción. ¿Ok? ¿Sí está claro, no? Ahora, ¿qué es lo que determina si principalmente si va a haber filtración o reabsorción? Pues las cuatro fuerzas de Starling. Ahora, ¿cómo se modifican esas cuatro fuerzas a lo largo del capilar? Aquí están. Acuérdense que las presiones P son las hidrostáticas, las presiones P son las oncóticas y coloidosmóticas. ¿Okay? Entonces tenemos que las presiones coloidosmóticas prácticamente cambian poquito o no cambian nada. La presión hidrostática intersticial tampoco cambia. La única presión que realmente va a cambiar a lo largo del capilar, ¿cuál es? La presión hidrostática intracapilar. ¿Okay? Ahora, ya vimos qué pasa en el extremo arterial y ya vimos qué pasa en el extremo venoso. Pero ahora, si hacemos un promedio de todo a lo largo del capilar, ¿qué queremos saber? Si se sale más sangre o si regresa más sangre. ¿Ustedes qué creen que pasa? O que sea igual. Es igual, ¿no? Es casi igual, no es igual al 100%. Sale más de lo que entra. ¿Okay? ¿Y por qué sale más de lo que entra? Los nutrientes se usan. Perfecto. ¿Okay? La siguiente parte de la clase. Los vasos linfáticos. Para que se lo lleven los vasos linfáticos. ¿Okay? Entonces, los vasos linfáticos, ¿para qué nos sirven los vasos linfáticos? Y no me digan para llevarse lo que no se reabsorbe, ¿por qué no? O sea, la razón por la cual no se reabsorbe es para que los vasos linfáticos puedan llevarse algo. ¿No es para las proteínas que no pueden absorber? Algunas grasas se absorben. Las grasas se absorben del aparato intestinal por aquí, pero en los tejidos no sirve tanto para eso. ¿El sistema inmune? Exacto, para el sistema inmune. No tengo dulces. Te doy una prueba. No, si me acaban los dulces. Es que normalmente empiezan primero ustedes y luego el 2, pero ahora llegó el 2 primero y se acabó el 2. Bueno, sí, sirve para eso, para el sistema inmunológico. El sistema linfático lo vamos a ver en las clases de inmuno, pero principalmente sirve, es como un sistema de vigilancia. ¿Okay? De todos los tejidos, ese pequeño porcentaje de fluido que no se reabsorbió en las venas, se lo van a llevar los linfáticos. Y es como una muestra de cada tejido, como una muestra pequeña de cada tejido. ¿Y a dónde se lo va a llevar a analizar? ¿Por dónde va a filtrar ese tejido? Por los ganglios linfáticos. ¿Okay? Los ganglios linfáticos, ahí están las células inmunes, que lo vamos a ver en la clase de inmuno, y se encargan de ver si ese líquido tiene infección o no. ¿Okay? Y para eso nos sirven los capilares linfáticos. Esa es la razón por la cual no se reabsorbe todo lo que se filtra, para que los vasos linfáticos puedan llevarse esa pequeña muestra de cada tejido. ¿Sí? Y además mejor el gradiente del paso del líquido, ¿no? Es parte importante. El gradiente del paso del líquido. Hidrostático mejora el cambio. Porque si Bueno, sangría... los vasos linfáticos es principalmente lo que está encargado de esta presión de aquí, que es la presión negativa intersticial. Estos menos 3 milímetros de mercurio lo determinan los vasos linfáticos, que ahí favorecen la filtración. Supongo que es lo que dice, ¿no? Okay. El modelo de Starling es este, que es lo que nos determina es el equilibrio entre las cuatro fuerzas, que ya las vimos, las hidrostáticas y las coloidosmóticas, de adentro y de afuera. ¿Okay? Entonces, dependiendo cómo estén estas fuerzas, voy a tener filtración o reabsorción, ya lo vimos, ¿no? Ahora, este es un modelo simplificado. En la realidad, hay otro tipo de transporte, no nada más a través de las células. ¿Se acuerdan que vimos que había compuestos que podían pasar a través de la membrana?
esos no siguen las cuatro fuerzas de Stalin. ¿Okay? Esos no siguen las presiones osmóticas, no siguen las presiones hidrostáticas, solamente difunden por diferencia de concentración. Y no solo hay cosas que pueden pasar, sino hay cosas que también pueden ser endocitadas y exocitadas del otro lado. ¿Okay? Y este fenómeno se empieza a complicar un poquito más conforme más sistemas vayamos metiendo. Pero lo fundamental de este sistema son las cuatro fuerzas de Stalin. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se da la estructura de los vasos linfáticos? Los vasos linfáticos, a diferencia de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos tienen un inicio. Los vasos sanguíneos no, ¿están de acuerdo? Es un ciclo, están conectados en un circuito. Nunca van a tener como un inicio así, como un codo. ¿Sí ven cómo es como un codo? O sea, es un inicio. Los vasos linfáticos sí tienen un inicio. ¿Y en dónde van a iniciar? En todos los tejidos. Entonces, aquí están los tejidos. Los vasos linfáticos, ¿ustedes creen que tengan mucha presión o poca presión? Poca, muy poquita presión. Entonces el flujo aquí va a ser muy leve, muy lento y muy poquito flujo. Entonces voy a requerir, como la diferencia de presión no es tan grande, voy a requerir de sistemas valvulares, de válvulas. ¿Okay? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a generar que el flujo vaya en un sentido, pero que no se regrese. ¿Están de acuerdo? Las válvulas sirven para eso, para dejar pasar en un sentido, pero para que no se regrese la sangre o el fluido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el flujo de líquido en los capilares linfáticos? Imagínense que aquí está el capilar linfático y está entrando, ¿no? Está entrando fluido. A la hora que esta parte se contrae, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir el fluido? Hacia acá, ¿no? Y cuando esta parte de aquí se contraiga, ¿se va a poder regresar? No, porque esta válvula lo va a impedir. Pero ahora, ¿cuál se va a abrir? La siguiente. Y así sucesivamente hacia lo proximal. ¿Ok? Profe, ¿por qué dice que tiene músculo liso ahí? Estas tienen músculo liso. Las capilares un poquito más proximales, no los capilares, los vasos linfáticos. Los capilares ya dijimos que nada más son endotelios, ¿verdad? Pero mientras más se van haciendo hacia lo proximal, los vasos linfáticos empiezan a tener fibras de músculo liso para hacer mayor contracción. ¿Okay? Aquí solamente son estas células que, dependiendo cómo estén organizadas, se van a abrir o cerrar para contraerse. ¿Okay? Pero aquí ya tenemos músculo liso que sí le va a dar una contracción más fuerte. Oye, su transporte también, del transporte de la linfa más o menos depende de las mismas fuerzas de transporte venoso, así músculo y todo eso. ¿Cómo? O sea, para el transporte de la linfa también se necesita del músculo esquelético y de la respiración y esas cosas. De la respiración. Como en las venas, ¿no? ¿No? No sé qué es. Es según yo para las venas, de los miembros inferiores cuando se respira hay una presión negativa que sube. Igual no son ese tipo de fuerzas ayudan a los linfáticos. Okay. Sí, también se necesita menos, porque, pero sí también, sobre todo en los miembros inferiores también necesitas eso. Lo que pasa es que el flujo en el capilar a los vasos linfáticos es muy bajo. O sea, si se estanca un poquito no pasa mucho. O sea, se tiene que ocluirse por días o semanas para que realmente tengas un problema. ¿Okay? Mientras que si tú tapas una vena grande, en segundos o minutos ya tienes un problema. Pero aquí el flujo es muy lento. ¿Okay? O sea, no sirve para regresar la sangre, sirve nada más para tener esa pequeña muestra. ¿Okay? Bueno, vean esto. Si yo incremento la presión hidrostática en el intersticio, ¿qué va a pasar con el flujo de los vasos linfáticos? Va a aumentar, porque las venas no se van a poder regresar y va a tener más flujo que se lleven los linfáticos. ¿Están de acuerdo? Entonces, es una gráfica que dice la presión hidrostática en el líquido intersticial y el flujo de los vasos linfáticos. ¿Okay? Entonces, si yo incremento la presión hidrostática, ¿qué le va a pasar al flujo? Va a aumentar. Ahora, los capilares y los vasos linfáticos tienen una capacidad finita. Va a llegar un momento en que por más que yo incremente la presión, ya no voy a poder incrementar el flujo. ¿Okay? Lo normal es que sí se pueda modificar el flujo con respecto a las presiones, pero si ya las presiones son muy altas,
los capilares linfáticos ya no van a poder llevarse ese flujo y se va a quedar el líquido estancado en el intersticio. ¿Y cómo se va a llamar eso? Edema. Cuando hay líquido en el intersticio se llama edema. La gota. ¿Mande? Me dicen la gota. ¿La qué? Gota. ¿Gota? ¿No? Otra cosa. ¿Es por ácido úrico? No, ¿Otra la cosa? gota es otra cosa completamente diferente. Es la acumulación de ácido úrico. ¿Sí? Vasos y ganglios linfáticos. Esta es una serie de vasos linfáticos. Y hay cadenas de ganglios linfáticos que los vamos a ver en inmuno, que están distribuidos en diferentes zonas. ¿Okay? Y los ganglios linfáticos están distribuidos y van a censar esa poquita muestra de líquido, de fluido que pasa por ahí para ver si hay unas infecciones. ¿Okay? Entonces, ¿hacia dónde? Ya dijimos que el circuito cardiovascular es un circuito cerrado, no tiene ni principio ni fin. ¿Okay? Es un circuito. Mientras que el linfático sí va a tener un inicio. ¿Y en dónde va a ser el fin? ¿Va a desembocar a dónde? Al sistema venoso, principalmente a través de la gran vena linfática y el conducto torácico. El conducto torácico y la gran vena linfática son los dos grandes vasos linfáticos que desencadenan, que desembocan al sistema venoso. ¿Okay? Ahora, edema. Ya dijimos, el edema es el incremento de líquido en el espacio intersticial. ¿Okay? Si tengo mucho líquido en el espacio intersticial voy a tener edema. Ahora, ¿cuáles son las causas del edema? Y aquí van unas correlaciones clínicas. Otra vez, no me importa que se aprendan la enfermedad que produce cada cosa. La razón por la que les pongo enfermedades aquí es para que vean que todo eso tiene una correlación con la clínica y para que entiendan mejor el concepto básico. ¿Okay? No para que se aprendan que si la falla cardíaca, etc. Lo van a ir viendo de todas maneras después. Pero es importante que empiecen a hacer correlaciones clínicas lo más que puedan. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo voy a tener incremento de líquido en el espacio intersticial? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo incremento la presión hidrostática del capilar, ¿creen que pueda fugar más líquido y se quede en el intersticio? Sí. ¿En qué momento o en qué enfermedades puedo incrementar la presión hidrostática? Hay una que es falla cardíaca. ¿Okay? Falla cardíaca, el corazón bombea sangre hacia adelante y de atrás jala y la empuja hacia adelante. ¿Okay? O sea, el ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde avienta la sangre? Hacia la circulación sistémica. ¿Y de dónde la jala? Del pulmón. ¿Okay? Entonces la jala del pulmón y la avienta hacia la sistémica. El ventrículo derecho, ¿hacia dónde lo avienta? Hacia el pulmón, pero ¿de dónde lo jala? De la sistémica. Entonces, ahora imagínense, si a mí no me funciona bien el ventrículo izquierdo, no voy a poder aventar sangre hacia adelante. ¿Y de dónde se me va a empezar a estancar la sangre? Hacia atrás. ¿Y cuál es atrás? Hacia el pulmón. Entonces, si yo tengo falla cardíaca izquierda, voy a tener edema ¿en dónde? En el pulmón. Si yo tengo falla cardíaca del ventrículo derecho, ¿hacia dónde no voy a poder aventar? Hacia el pulmón. ¿Y de dónde no voy a poder sacar? El sistémico. Entonces voy a tener edema ¿en dónde? En todo el cuerpo. En los miembros inferiores, en la panza, el hígado va a estar lleno de agua, etc. ¿Okay? Entonces, si yo tengo falla cardíaca, ¿eso me va a incrementar las presiones hidrostáticas hacia atrás? Sí. ¿Okay? Porque no voy a poder sacar sangre del pulmón para aventarla hacia adelante. Se va a empezar a estancar la sangre del pulmón. Entonces, si yo incremento la presión hidrostática, se puede fugar el líquido y generar edema. ¿Okay? Esa es una causa de edema por presión hidrostática alta. Ahora, el síndrome nefrítico es cuando tienes una inflamación del glomérulo. Y si tienes inflamación del glomérulo, no puedes filtrar sangre, no puedes generar orina, y entonces el paciente no puede orinar, ¿no? Y si el paciente no puede orinar, ¿en dónde se va a quedar todo ese líquido? En los vasos. ¿Puede incrementar la presión hidrostática? Sí. ¿Es un paciente que tiene falla renal, creen que pueda tener edema? Sí. ¿Okay? Porque no puede hacerse de líquido. Yo me tomo ahorita 1 litro de agua y no lo puedo orinar. ¿En dónde se va a quedar? En el intersticio, en los vasos y finalmente en el intersticio. ¿Okay? Y se vuelve a generar edema. ¿Les quedó claro? Y una forma de generar edema es que incrementando la presión hidrostática ¿de dónde? Del capilar. Otra forma de generar edema, que es muy importante, es tan o más importante, es la disminución de la presión oncótica.
Acuérdense que la presión oncótica del capilar, las proteínas principalmente, ¿cuál? Albúmina. La albúmina retenía la sangre dentro de los vasos. Si yo no tengo albúmina, ¿voy a tener quien lo retenga? No. ¿En qué casos no voy a tener albúmina? Desnutrición. Si yo no como proteínas, ¿voy a poder tener albúmina? No. ¿Quién genera la albúmina? El hígado. El hígado. Si el hígado no funciona, ¿voy a tener albúmina? No. ¿Ok? En la desnutrición, no sé si han visto fotos de los niños que están desnutridos y que tienen la pancita así. ¿Ok? Eso es agua, es líquido. Es edema en la cavidad abdominal. ¿Cómo se llama eso? Ascitis. En la enfermedad se llama kwashiorkor, pero ¿Cómo? kwashiorkor. Pero el agua en la cavidad abdominal se llama ascitis, ¿ok? El edema de la cavidad abdominal. ¿Y por qué sucede eso? Porque no tengo proteínas en la sangre que retengan el líquido. Entonces se va a tirar hacia el intersticio, en este caso la cavidad abdominal. Un paciente cirrótico también tiene ascitis, ¿ok? No tiene albúmina, entonces no puede mantener la sangre dentro del vaso y se fuga hacia el intersticio. ¿Sí quedó claro? Eso es por lo de la hipertensión portal. Por las dos cosas, por la hipertensión portal y por la disminución de la presión oncótica porque no tienes albúmina. Pero en este caso solamente está, o sea, hablamos de disminución de la presión oncótica. Ahora, el síndrome nefrótico, o sea, ya sé que se llaman muy parecidos, pero son dos cosas completamente diferentes. No quiero que se la aprendan las diferencias, nada más que quiero que entiendan el concepto. ¿Okay? Se lo van a aprender eventualmente. El síndrome nefrótico, ¿alguien sabe qué es? Virus, ¿no? Que destruyen el... ¿Sabes o no es proteína? Eso. Proteína. Exactamente. Perfecto, muy bien. El síndrome nefrótico, el capilar, los capilares glomerulares son capilares que están fenestrados, ¿okay? Dejan pasar líquido. Pero ¿qué cosas no van a dejar pasar? Las proteínas. Las proteínas no las dejan pasar. Porque lo van a ver en dentro, pero las proteínas, ¿qué carga tienen? Negativa. Y entonces hay ciertas cargas negativas en el glomérulo que evitan que las proteínas pasen. Además, las proteínas son grandotas. Si se hacen los hoyos más grandes y se pierden esas cargas del glomérulo, se empiezan a filtrar proteínas. Y entonces, ¿la orina normalmente tiene proteína? No, la orina no tiene proteína. Pero si no funciona bien los capilares glomerulares y estoy tirando proteínas en la orina, ¿cómo se llama eso? Proteinuria. Proteínas en la orina, proteinuria. ¿Okay? Entonces, aunque yo coma bien y aunque mi hígado produzca suficiente albúmina, si la estoy tirando toda a la calle, no voy a tener presión oncótica. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué va a pasar si estoy tirando todas las proteínas a la calle? No voy a poder retener agua. ¿Y hacia dónde la voy a echar? Hacia el intersticio. Entonces, ¿ya entendieron la diferencia entre elevación de la presión hidrostática y disminución de la presión oncótica? Sí. Hay ciertas enfermedades que dan esto y hay ciertas enfermedades que dan esto. Sí. Oye, ¿cómo es la orina así con contenido proteico? ¿Igual? Macroscópicamente, Ajá. ¿cómo la ves? Puede generar un poco de espuma, pero normal. Ah, O sea, puedes no darte cuenta. ok. O sea, hay que hacer un análisis para medir si hay proteínas o no. Gracias. ¿Por qué la cirrosis provocaba Porque ¿quién produce la albúmina? el hígado? El hígado. La cirrosis es una fibrosis del hígado, no te sirve el hígado, no puedes producir albúmina. Ahora, ¿sí quedó clara la diferencia entre este y este? Ahora, linfedema. El linfedema es cuando está ocluido un vaso linfático. ¿Okay? Si yo ocluyo un vaso linfático, ¿creen que pueda generar edema? Sí. ¿Pero cuánto tiempo me voy a tardar en generar edema? Mucho. El linfedema normalmente no sucede de un día para otro o de unas horas o lo que sea. Si yo ahorita ocluyo una vena de la pierna, voy a generar edema de la pierna, pero muy rápidamente. Si ocluyo los vasos linfáticos, se va a tardar mucho más tiempo, porque el flujo que llevan los vasos linfáticos es mucho menor. ¿Okay? Hay enfermedades que ocluyen esto y se va haciendo poco a poco. ¿Okay? Hay una enfermedad que se llama elefantiasis. ¿Han oído de eso? Sí. Exactamente. Es un parásito que se mete a los vasos linfáticos y los obstruye. Y entonces se va hinchando un miembro, la pierna, el brazo o una parte del cuerpo. Pero pueden pasar años. Se va haciendo muy grande, se acumula el líquido, porque está fluido en el sistema linfático. Pero es mucho más lento. Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre los tres? O incremento la presión hidrostática, o disminuyo la presión oncótica, o no sirven los capilares linfáticos, o los vasos linfáticos.
¿El nefrótico por qué se provoca? El nefrótico es lo que les decía de que empiezas a orinar proteínas. No, pero ¿por qué lo de la membrana? ¿Por qué se...? Hay muchas causas. ¿Saben lo que es un síndrome? Defínalo. Un conjunto de signos y síntomas que ¿qué? Que tienen muchas ¿qué? Que tienen muchas causas, que tienen muchas etiologías. Por eso se llama síndrome. No es una enfermedad como tal. El síndrome tiene muchas causas. Puede ser infecciones, puede ser inflamación, puede ser autoinmune, puede ser idiopático, que no sabemos por qué es. Hay muchas causas de por qué el síndrome nefrótico. ¿Okay? No es una sola causa, nada más, es un síndrome. ¿Okay? Bueno, sí sabían que vamos a ver circulaciones especiales en esta clase, porque los del 2 no sabían. ¿Ustedes sí leyeron el temario? El temario dice... No, bueno, pero es de la misma clase de microcirculación, vasos linfáticos y circulaciones especiales. Bueno, ya. Las circulaciones especiales son ciertas partes o ciertos órganos o sistemas que tienen diferente control de la circulación y que amerita que los veamos uno por uno. ¿Okay? Hay varios mecanismos regulatorios para la circulación de ciertas áreas. Ya vimos que cada uno de los aparatos y sistemas tiene un porcentaje del gasto cardíaco, ¿no? ¿Se acuerdan? El cerebro tenía un porcentaje, el gastrointestinal otro, el músculo otro, y eso se podía modificar poquito o mucho dependiendo. ¿Okay? ¿Y quién es lo que va a determinar que tenga mucho o poco flujo en cada órgano? La resistencia. La resistencia, muy bien. La resistencia, gracias. La resistencia, perfecto. Entonces, ¿pero quién le va a decir a la resistencia? ¿Están de acuerdo que la resistencia es el esfínter precapilar? ¿Okay? ¿Pero quién le va a decir ese esfínter? Ahorita tienes que estar cerrado y al ratito tienes que estar abierto. Esa es una, la neural. Ahora hay otras tres. Químicos, ¿no? Esa es la otra. ¿Dónde está? Metabólico. ¿Qué otros? Bueno, la presión misma. La temperatura. La presión misma. La temperatura lo vas a hacer, pero a través del control neural. No directamente la temperatura. ¿Okay? O sea, cuando el cerebro siente que hay mucho calor, le va a decir a las arteriolas de la piel que se dilaten. Pero ellas mismas no tienen forma de sensar la temperatura y dilatarse por sí mismas. Tiene que el cerebro sensar y regresar la orden. Ese es el miogénico. El miogénico, ¿qué es lo que pasa? El miogénico, el neural todo el mundo le queda claro, ¿no? El cerebro le dice, ahorita te tienes que contraer y ahorita te tienes que relajar. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, ya vimos el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El autónomo, cuando menos en anatomía. ¿Okay? Entonces ya saben para qué sirve el simpático y el parasimpático. Entonces, si yo estoy corriendo y hay mucha adrenalina, ¿qué creen que esté prendido? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. Si yo estoy sentado, acabo de comer haciendo la digestión, ¿cuál tengo prendido? El parasimpático. Entonces, el parasimpático, ¿de dónde creen que haga vasodilatación? Exactamente, de las vísceras. ¿Y el simpático de dónde creen que haga vasodilatación? De los músculos. Eso es en general. Van a ver que hay ciertas cosas que son un poquito más específicas, pero en general el sistema nervioso simpático se encarga de toda la respuesta de alerta, de huida, de pelea, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué le va a pasar a la circulación gastrointestinal cuando hay adrenalina? Va a disminuir, va a haber una vasoconstricción y un incremento de ¿qué? De la resistencia de esa parte. Entonces, el sistema nervioso autónomo puede regular un poquito la circulación. Le dicen, tú dilátate y tú ahorita no tanto. ¿Ok? Y al ratito les puedes decir al revés, depende de lo que estés haciendo. Lo que decíamos de la temperatura también. El miogénico. El miogénico es un mecanismo de protección. El miogénico es un mecanismo que los músculos tienen para sensar qué tanto están estirados. ¿Okay? Si yo tengo mucha presión en un vaso, imagínense que yo tengo la arteria renal. ¿Okay? Y hay mucha presión en la arteria renal.
Si yo tengo mucha presión y esa presión le llega al riñón, ¿qué le va a pasar al riñón? Se va a afectar, sobre todo crónicamente lo vas a empezar a dañar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las arterias renales para evitar que la presión le llegue al riñón? No, va a cerrar para que no le llegue tanto flujo, no le llegue tanta presión. O sea, vas a incrementar las presiones hacia atrás, pero hacia adelante las vas a disminuir. ¿Okay? Ese es el mecanismo biogénico. Ahora, el mecanismo metabólico. ¿Qué creen que tenga más flujo? ¿Algo que está metabólicamente pasivo o algo que está metabólicamente activo? Metabólicamente activo. Y los productos del metabolismo, como el dióxido de carbono y otras cosas, van a poder echar a andar mecanismos reguladores que hacen que haya vasodilatación para incrementar el flujo. ¿Okay? Entonces, si yo me pongo a correr, voy a empezar a generar mucho metabolismo en el músculo, y ese metabolismo del músculo va a liberar productos de desecho, y esos productos de desecho van a ser una señal para generar vasodilatación de esa zona, incrementar el flujo ahí. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora el endotelial. El endotelial, hay una forma de hacer vasodilatación a través del endotelio. ¿Alguien sabe cómo? El endotelio, ya dijimos que es la capita que está revistiendo a los capilares y a todos los vasos sanguíneos por dentro, ¿no? Entonces es muy importante porque es lo que da el intercambio entre el interior y el exterior del vaso. Pero también es importante porque genera un mediador, una molécula que hace vasodilatación. Y le genera esa molécula, se le envía al músculo liso y le dice al músculo liso relaja. ¿Alguien sabe cuál es? Óxido nítrico. Eso, óxido nítrico. Muy bien. Muy bien. El óxido nítrico se produce en el endotelio. El óxido nítrico es un gas. ¿Okay? ¿Y cómo dijimos que pasaban los gases de una célula a otra? A través de la membrana, sin problemas. Entonces, va a pasar del interior de la célula endotelial hacia la célula del músculo liso, y en la célula del músculo liso va a provocar relajación y vasodilatación. ¿Okay? Pero es mediada por el endotelio. ¿Okay? Bueno, la primera circulación que vamos a ver. ¿Puedes? Una pregunta, es que no me quedó bien claro la de biogénico, ¿la puedes? Ah, sí. La biogénica es cuando tú tienes mucha presión en un vaso, ¿cómo van a estar las fibras del músculo liso ahí? ¿Estiradas? Sí, estiradas. Estiradas. Entonces vas a tener un mecanismo para censar qué tan estiradas están. Okay. Y entonces ese mismo estímulo de estiramiento va a generar una vasoconstricción para evitar Llegue más ancho. que llegue esa presión muy alta al órgano y lo dañe. Okay. O sea, si eres un paciente hipertenso y no quieres que le llegue tanta presión a un cierto órgano, vas a generar vasoconstricción para evitar que le llegue a este órgano. ¿Okay? Gracias. Bueno, el primer... sí. Pero, o sea, ¿cuándo producía óxido nítrico el endotelio? ¿En qué momento? Sí. O sea, hay varios mecanismos de cómo por qué se produce el óxido nítrico. Hay ciertos medicamentos que lo producen, hay ciertos estímulos del endotelio que lo producen, y ciertos estímulos físicos del endotelio que lo producen, y hay ciertos fenómenos, hay ciertos estímulos químicos, hay ciertas hormonas que van a desencadenar liberación de óxido nítrico en el endotelio. ¿Okay? Lo van a ver en el endocrino, que es. Bueno, la anatomía coronaria. ¿Qué porcentaje del gasto cardíaco dijimos que representaba la circulación coronaria? ¿Cuánto? 20. Eran 5, ¿no? Como 5. ¿Alguien dijo 80? Me parece. 5%. Si dicen 5, 10, está bien, pero. Ay, dice. Bueno, Nos 5%. acaba de presionar. ¿El gasto cardíaco? ¿Cuál es la principal causa de muerte en el mundo? Esa la dije. ¿Ustedes creen que es importante aprenderse la anatomía del corazón? Sí. Realmente es muy importante la anatomía coronaria. ¿Sí? No es una clase de anato, no les voy a preguntar anatomía coronaria en el examen, pero sí espero que se la sepan. Sí se las voy a presentar en el laboratorio, o sea, sí se las voy a preguntar. Ahorita les voy a dar un pequeño repaso de anatomía coronaria y les voy a enseñar algunas fotos. Hay ciertas cosas de anatomía, bueno, que a mi juicio no se tienen que aprender. Y hay ciertas cosas de anatomía que de verdad se tienen que aprender. Y o se las aprenden en primero, o en segundo, o en tercero, o en cuarto, o en algún momento, porque realmente sí son muy importantes. ¿Okay? La anatomía visceral
es muy importante. Y por lo menos cuando yo pasé el primer semestre, fue como de lo que menos aprendí. Y luego tuve que ir aprendiendo un buen de cosas de anatomía y muchas que sí me aprendí y ya nunca las utilicé. Entonces, apréndanse la anatomía que realmente les funciona para algo, ¿okay? Pero sí apréndensela bien. La anatomía coronaria es súper importante. ¿Cuántas arterias coronarias tenemos? Dos, la izquierda y la derecha, ¿okay? La izquierda se divide en dos, ¿cuáles son? Descendente anterior y circunfleja. Muy bien. ¿Okay? Vamos a tener que son tres principales arterias: la derecha y la izquierda, que se dividen en dos: descendente anterior, que le voy a llamar DA, porque es descendente anterior, DA, o circunfleja. ¿Okay? Entonces, la coronaria izquierda, como tal, es muy cortita, porque rápidamente se divide en DA y circunfleja. ¿Okay? Entonces, realmente es como si tuviéramos tres coronarias en vez de dos. Aunque en su origen son dos, se va a comportar como derecha, DA y circunfleja. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la localización anatómica de cada una de las coronarias? Espero no tardarme tanto en esto, pero sí es muy importante. Aunque no es clase de anatomía, pero bueno. La coronaria derecha, ¿por dónde va a pasar? ¿Entre qué creen? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por ahí va a pasar la coronaria derecha. Y la coronaria derecha, imagínense que este es mi lado derecho, su lado izquierdo. Acuérdense que siempre es al revés, como si fuera un paciente. La coronaria derecha le va a dar la vuelta al corazón así como una C. Va a ser así como una C. ¿Okay? Le va a dar la vuelta por acá. En el surco aurículo ventricular derecho. Le va a dar la vuelta por acá. ¿Sale? Ahora, la izquierda se divide en dos: en la descendente anterior y la circunfleja. ¿Por dónde va a pasar la descendente anterior? Perfecto, por el surco interventricular anterior. Entonces imagínense que tengo los dos ventrículos así, ¿okay? Y exactamente por el medio, por encima de eso, va a pasar ¿qué? La descendente anterior, ¿okay? La descendente anterior, o la DA, es la arteria que más miocardio va a irrigar de las tres, porque es la que irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo, que es la más gruesa de todas, ¿okay? Es la más importante. Si se tapa esta, es la que más problemas va a dar. La descendente anterior es la arteria más importante, ¿okay? Ahora, la circunfleja, ¿por dónde va? ¿Quién le dice? La circunfleja es una imagen en espejo de la derecha. La coronaria derecha dijimos que iba por el surco aurículo ventricular derecho, y la circunfleja va a ir por el surco aurículo ventricular izquierdo, y se van a encontrar en medio. ¿Sí quedó claro? Es como una C de este lado y como una C invertida por acá, ¿ok? Y ahora por abajo hay otra arteria que ¿cómo se llama? Que va entre descendente posterior, que va entre los dos ventrículos, pero por atrás, por abajo. ¿Y esa quién la va a dar? ¿La izquierda o la derecha? Muy bien. A veces la da a la derecha, a veces la izquierda. Son variantes anatómicas. Y eso se llama la dominancia del corazón. ¿Habían oído eso? Sí. Si la da la coronaria derecha, ¿cómo se llama eso? Dominancia derecha. Si la descendente posterior nace de la circunfleja, ¿cómo se llama? Dominancia izquierda. ¿Sí quedó claro? No. Okay. Entonces, ¿cuál es la arteria que da la dominancia? La descendente posterior. Si sale de la derecha es dominancia derecha. Si sale de la circunfleja es dominancia izquierda. Es mucho más de la derecha. Es más de la derecha que de la izquierda. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿quién regresa la sangre del miocardio? Las venas, ¿no? Hay unas que desembocan directamente a las cavidades, ¿no? Se llaman las venas de Tebecio o perforantes de Tebecio. Y hay otras que sí son epicárdicas. Acuérdense que estas arterias coronarias son epicárdicas, van por encima del corazón, no van adentro del miocardio, sino van por encima. ¿Okay? Y por aquí atrás pasa el seno coronario venoso, ¿okay? Que va en el surco aurículo ventricular posterior. ¿Y desemboca en dónde este seno? En la aurícula derecha. Bueno, ¿ya les quedó clara la anatomía coronaria? De seguro ya se la sabían, pero apréndansela si no. Una cosa muy importante que siempre me gusta decirles de anatomía. La anatomía que se tienen que aprender es la anatomía que finalmente van a ir a ver al hospital. ¿Sí? ¿Cómo van a tener que saberse la anatomía del hospital? O sea, ¿cómo van a ver la anatomía del hospital? No la van a ver en un atlas o en un dibujito o en un esquema como aquí. ¿En qué la van a ver?
Esa es una, en superficie. Tiene que saberse dónde está el hígado y esas cosas. Pero, ¿y las coronarias? Eso, muy bien. Si son cirujanos, los van a ver en vivo, pero si no son cirujanos, las tienen que ver en imagen. Y desde ahorita, desde los primeros semestres, tienen que aprender a ver imágenes. Y tienen que saberse la anatomía en imagen. ¿Okay? Y cada vez la van a tener más. Entonces, en las AIES siempre les ponen muchas imágenes y es muy bueno, porque cuando llegan al hospital saben ver una imagen, por lo menos saben qué tipo de imagen es y qué es lo que estamos viendo ahí. ¿Okay? Y eso es súper importante que desde los primeros semestres lo empiecen a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen es? Es una ¿Qué? resonancia magnética. Tomografía. Es una tomografía multicorte de coronarias. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto, imagínense que es el ventrículo derecho. ¿Okay? Eso no te imaginas. ¿Mande? Sí, eso no se lo No. Así es. Entonces, esto que estamos viendo realmente es la división entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Okay? Hacia atrás vamos a tener la aurícula derecha y hacia acá adelante vamos a tener el ventrículo derecho. Y aquí estamos viendo más o menos la altura de la válvula tricúspide. ¿Okay? Entonces, el ventrículo viene hacia adelante y la aurícula va hacia atrás. Y estamos viendo como un corte transversal. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que exactamente entre la aurícula y el ventrículo tenemos una arteria coronaria que va por aquí y le da la vuelta como una C. No, es el ventrículo derecho. ¿Qué arteria es? Acuérdense, esto, aunque este es mi lado izquierdo, es el lado derecho del paciente. Este es mi lado derecho. Y esto es igual que como si lo hubiera un paciente. ¿Ok? Entonces, este es el lado derecho. Ahorita le abro. Esta es la coronaria derecha, que le da la vuelta al corazón. ¿Recuerdan que les dije como una C? ¿Sí ven cómo es una C? Sí. Okay. Ahora, esto es la división entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Esto es la salida del ventrículo izquierdo. Esto es la aorta. Esto es la válvula aórtica. ¿Sí la ven? ¿De dónde nacen las coronarias? Inmediatamente superior. Exactamente. O sea, esta es la válvula aórtica y por aquí sale. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Ahora, este es otro corte. Este es un corte como visto desde arriba o desde abajo. Depende de cómo lo vean. ¿Okay? Esto es la arteria pulmonar, esto es la aorta. Y aquí viene el callado así para acá. Aquí nace, el ventrículo está como hacia allá atrás. Este es el lado derecho del paciente y este es el lado izquierdo del paciente. ¿Esta qué arteria será? La derecha. Este es el lado derecho del paciente. ¿Okay? Imagínate que el paciente está así. Entonces, esta es la coronaria derecha. Y esto le va a dar la vuelta por allá hacia el corazón para allá. ¿Okay? Y esta es la coronaria izquierda. La coronaria izquierda les dije que era cortita, que rápidamente se dividía en dos, en la descendente anterior y ¿qué otra? Circunfleja. La circunfleja ¿cómo va? Rodeando el corazón en espejo en la derecha va por allá y la circunfleja va por acá. ¿Sí les queda claro? Esta vista es verdad. Sí, es más o menos transversal. O sea, es como si cortaras así. No es así completamente, tienes que inclinar un poquito. Y este no es así completamente, sino que está inclinado, pero es más o menos como transversal. No es tal cual transversal. O sea, es un plano en donde mejor se visualizan, que no es ninguno de los conocidos, pero el que más se parece al transversal. Entonces, ¿quedó claro? La coronaria derecha va para allá, la circunfleja para acá y la descendente anterior va así. ¿Ok? Ahora, ahí les va. ¿Qué es esto? Esto es la aorta. Esta es la coronaria izquierda y esta es la derecha. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Trombos. Placas de colesterol. Ajá, placas de aterómero. ¿Por qué se ve blanco? Porque son densas. Son más densas. Se llama una hiperdensidad en tomografía. Muy bien. ¿Y qué es lo que lo hace más denso? El calcio. ¿Son placas de qué? De calcio. De ateroma con calcio.
¿Ok? Lo vamos a ir viendo, ¿no? En todos los lugares donde hay inflamación crónica se van a generar calcificaciones. ¿Okay? Las placas de ateroma son placas de inflamación y de colesterol. O sea, si el paciente tiene colesterol e inflamación, se van acumulando en la pared del vaso, en la pared vascular, y se va generando esa placa, y esa placa va teniendo inflamación. Y luego llegan los macrófagos y se comen al colesterol y es un relajo. ¿Ok? Entonces, aquí hay inflamación en la placa. Y esa inflamación, ¿qué va a hacer con la luz del vaso? La va a empezar a fluir, a fluir, a fluir. Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos del flujo y cuando reducimos el diámetro? Si reducimos el diámetro a la mitad, o el radio a la mitad, ¿qué le va a pasar al flujo? ¿Cuántas veces lo puede disminuir? 4 veces. 16 veces. 16 veces. ¿Okay? Entonces, por eso es una de las razones por las cuales la circulación coronaria es tan susceptible a isquemia. Por eso es la principal causa de muerte. O sea, bueno, por eso hay otras cosas, pero es un sistema que está como con alfileres. Ya no tiene mucho para dónde hacerse. Porque, ¿se acuerdan que dijimos que la extracción de oxígeno es muy alta en el miocardio? Ya tampoco tiene mucha reserva, no tiene mucho para dónde hacerse. Entonces, si yo ocluyo un poco aquí, realmente voy a empezar a tener isquemia en el paciente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo para esto? Pero ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es el factor que desencadena esto? Hipertensión es uno y colesterolemia es otro, pero no son los principales. O sea, sí son muy importantes, pero no es el más. Es el colesterol, específicamente la glucosa. Pero no, o sea, sí es muy importante, pero estoy esperando que me digan otro que no me han dicho. ¿Envejecimiento? ¿Eh? O sea, ¿envejecimiento? Sí, la edad también influye, pero no tanto. Muy leve. O sea, porque uno de 15 años probablemente no tenga uno de 70, sí, pero... ¿Aterosclerosis? No, esta es la aterosclerosis. No lo que acabo de verdad. Los presiones Es no. O sea, es una cosa que el paciente hace. Exacto. El principal o una de las principales factores de riesgo para desarrollar placas de ateroma es fumar. ¿Okay? Entonces, si ustedes pudieran hacer solamente una cosa para mejorar su salud, es no fumar. O sea, no es hacer ejercicio, no es comer sano, no es no tener sobrepeso o tomar vitaminas o esas cosas que dicen que están bien, ¿no? La principal cosa que pueden hacer, bueno, son dos cosas. Una es no fumar y otra es usar el cinturón de seguridad. ¿Sí? Son las dos cosas que pueden hacer. Las dos cosas que principalmente pueden hacer. Y obviamente, como médicos, lo tienen que saber, lo tienen que practicar y se lo tienen que decir a sus pacientes. Ahora, otra cosa del cinturón de seguridad. De verdad se lo tienen que poner siempre. ¿Okay? Incluyendo cuando van atrás. El que viaja en el asiento de atrás viaja a una velocidad diferente del asiento de adelante. Y van a ir. Van a viajar a la misma velocidad. ¿Por qué si voy manejando me pongo el cinturón y si voy al asiento de atrás a veces no se lo ponen? Porque creo que vas a. Pero si vas a 100 kilómetros por hora y chocas, da igual si te estampas contra el asiento o si te estampas contra el vidrio o si te estampas contra una pared. Da igual. O sea, si te caes en el helicóptero al agua, con esa agua te das toda la zona, ¿ok? A esa velocidad da igual si te estampas. Y no solo eso, sino que si tú vas atrás y no tienes el cinturón de seguridad, es un riesgo para los que van adelante, porque les pegas y muchas veces les pegas en la cabeza y los puedes desnucar, ¿ok? Entonces, es muy importante el que va manejando decirle a todos que se ponga el cinturón. Si no se lo quieren poner por ellos mismos, que se lo pongan por el que va manejando, porque es peligroso. Si yo voy manejando y el de atrás no se pone el cinturón, es peligroso para mí también, ¿ok? Entonces, las dos cosas que más influyen en mejorar la expectativa de vida y la salud de una persona es no fumar y usar el cinturón de seguridad. O sea, si van a hacer dos cosas en la vida, hagan esas dos. Y todo lo demás no lo van a hacer. Pero esas dos seguro. ¿Okay?
Bueno, Voy a llegar a viejo. ahí les va. Esta es una reconstrucción en tercera dimensión de una tomografía multicorte de coronarios. Es el mismo estudio con una reconstrucción en tres dimensiones. ¿Okay? Se ve un poquito más claro anatómicamente. No se utiliza tanto para el diagnóstico se utiliza más lo otro, pero esto simplifica muy bien la anatomía y por eso se los pongo. ¿Esto qué es? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, coronaria izquierda, y se divide en qué? Descendente anterior, que va entre los dos ventrículos, circunfleja. ¿Okay? Esto que está por atrás de la circunfleja, ¿qué es esta cavidad de aquí? La aurícula izquierda. Y estas dos estructuras que entran medio de la circunfleja. Perfecto. ¿Okay? Esta es otra toma. Aquí tenemos la coronaria izquierda, circunfleja por ahí atrás, descendente anterior por acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, coronaria derecha. Acuérdense, la derecha es como una C. ¿Okay? Arteria pulmonar, ahora. Esto es lo mismo que esa de allá. Aquí está ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la coronaria izquierda que es muy cortita, descendente anterior, circunfleja, aurícula izquierda, venas pulmonares, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Ahora esta es una reconstrucción en tercera dimensión del paciente que tenía la placa calcificada. Vean cómo esto es el ancho de la luz del vaso y cómo se reduce donde está la placa. ¿Sí se ve? Entonces, este tejido distal a esta oclusión probablemente tenga isquemia, no le está llegando suficiente. Y si el paciente se pone a hacer ejercicio, probablemente va a sufrir y le va a empezar a dar dolor en el pecho porque no va a tener suficiente irrigación. ¿Okay? Y si esta placa se hace más grande y se tapa por completo, ¿qué va a pasar? Se tapa por completo. Y entonces ya no vas a tener nada aquí. ¿Okay? Bueno, ya dijimos que el seno venoso coronario pues, es el lugar donde se recoge la sangre de las arterias coronarias. ¿Se acuerdan que dijimos que la extracción de oxígeno en el miocardio es altísima? Como del 80% o arriba del 80%. O sea, del oxígeno que llega a las coronarias, de ahí voy a extraer 80% de lo que llega. ¿Sí? O más. Entonces, el seno venoso coronario es el sitio de todo el cuerpo donde menos concentración de oxígeno hay. Porque toda la extrajo el miocardio. Casi toda. Sí hay poquito, pero muy poco. Entonces, si les preguntan el sitio del cuerpo donde menor es la concentración de oxígeno, ¿cuál es? Seno coronario. ¿Okay? ¿Y el seno coronario dónde drena? A la aurícula derecha. ¿No? Ahora, hay ciertos tejidos que tienen una extracción de oxígeno como de 20 o 30%. Entonces, si se incrementa el metabolismo, solamente van a extraer más, 40, 50, 60, con el mismo flujo. No tiene que modificar. Pero ahora el corazón, como ya está extrayendo al máximo o casi al máximo, pues ya no tiene mucho para dónde hacerse, ya no tiene tanto colchón. De 80 para llegar a 100, ya no tiene mucho más de dónde sacar oxígeno. Entonces la única forma de incrementar el aporte de oxígeno es incrementando el flujo. ¿Okay? Incrementar el flujo para que llegue más sangre. O sea, no voy a poder extraer más del 80%, que es lo máximo que puedo extraer. Pero no es lo mismo el 80% de 5 que el 80% de 7 o el 80% de 10. ¿Sí queda claro? Entonces estoy aumentando, estoy incrementando el flujo. Hay una cosa que se llama la reserva de flujo coronario. La reserva de flujo coronario es el corazón es capaz, o las coronarias son capaces de dilatarse e incrementar el flujo basal en 3 veces el valor original. ¿Okay? 3 veces no es mucho. Ya dijimos que si se reduce a la mitad, ¿cuántas veces lo bajo? 16. Pues incrementarlo 3 veces no es tanto. ¿Okay? Es una reserva que tenemos. O sea, 3 veces pues es algo, pero no mucho. ¿Okay? Entonces, si me pongo a hacer ejercicio, probablemente haya una vasodilatación y tenga mayor flujo coronario. ¿Okay? Hay ciertos estudios que se encargan de medir el flujo coronario, y si tenemos tiempo, otro día les digo cómo se
Ahora, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se perfunden las coronarias? ¿En la sístole o en la diástole? Depende. Ahí va. Ahí les va. Todos han oído que en la diástole. O alguien no ha oído que en esto. Bueno, depende. Nos vamos a verlo un poquito más a fondo que nada más sístole o diástole. ¿Ok? Este es un esquema de las presiones del ventrículo. Las presiones del ventrículo en la diástole, ¿cuánto dijimos que eran? 0. En la sístole, 120. En la diástole, 0. Estas son las presiones de la aorta. ¿Cuántas son las presiones de la aorta en la sístole? 120. Comparten las presiones. En la diástole, 80. ¿Ok? ¿Sí se nota la diferencia? Ahí les va. Entonces, este es el flujo coronario de la coronaria izquierda, este es el flujo de la coronaria derecha. ¿Okay? La coronaria izquierda, ¿en qué momento se perfunde? En la diástole, en la sístole casi no. La coronaria derecha, ¿en qué momento se perfunde más? En la sístole, es donde se está contrayendo el corazón. En la sístole, miren, el pico máximo está en la sístole. Si les pregunto, ¿en dónde se perfunde la coronaria izquierda? ¿Qué me dicen? Diástole. ¿En dónde se perfunde la coronaria derecha? Sístole. Ahora díganme. Pues porque la diástole del ventrículo izquierdo vendría siendo la sístole del ventrículo derecho, entonces pues por eso queda igual, ¿no? Los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo y se relajan al mismo tiempo. Ah, sí. Ah, pues sí, ¿verdad? Por la altura en la que está anatómicamente. Iba a decir que la coronaria izquierda está más tapada por la válvula. Es un asunto de presiones. Pero no se supone que cuando es sístole que se abren las válvulas, se tapan las coronarias. No tanto, o sea, no se tapan por completo. No tenemos pulmoncitos. Aquí, miren. ¿Me prenden una luz? Gracias. La de atrás. Se ve bien, ¿no? Si visto se ve bien. Sí. ¿Cuál era la presión sistólica del ventrículo izquierdo? 120. ¿Cuál era la presión sistólica de las arterias? 120. Incluyendo las coronarias. 120. Entonces, si yo... ¿Por dónde pasan las arterias coronarias? Por el epicardio. ¿Ok? No pasan por dentro del miocardio. Tienen que perforar el miocardio. ¿Ok? Pero en la sístole, ese miocardio va a tener mucha presión. ¿Cuánta presión va a tener ese miocardio? 120. Entonces, si yo tengo 120 en la arteria y 120 en el ventrículo, se anula. ¿Y cuánto va a ser? 0. No voy a tener diferencia de presiones. Si no tengo diferencia de presiones, no tengo flujo. 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la presión sistólica del ventrículo derecho? 0. Sístole. 35 más o menos. ¿Ok? ¿Cuál es la presión sistólica de la arteria? 120. ¿En la sístole se puede perfundir? Sí. ¿Ok? Entonces, por eso, en la sístole sí se puede perfundir la coronaria derecha. La izquierda no. Porque el ventrículo izquierdo tiene mucha presión. Ahora vamos a ver la diástole. ¿Cuál es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? 0. ¿Cuál es la presión diastólica? No, diastólica de la arteria. 80. ¿Se puede perfundir en la diástole? Sí. ¿Okay? Ya les quedó claro ahora por qué se perfunde la coronaria izquierda en diástole y la coronaria derecha en sístole. Por la diferencia de presiones dentro de las cavidades del ventrículo. ¿Ok? Bueno, esta es la misma cosa. Ya acabamos miocardio. Vamos a ver circulación cerebral. ¿Ok? La circulación cerebral, ¿qué porcentaje del gasto cardíaco representaba? Como 15%. ¿Ok? La circulación cerebral es
súper importante también, ¿ok? Igual que la coronaria, o sea, apréndansela también. No me voy a meter tan profundo como la coronaria, porque ya en teoría llevan clase de neurolato, ¿no? Entonces, van a ver eso ahí. Pues si tienen duda, lo vemos. Si quieren, o dan una clase y aprenden. Pero sí es muy importante que se la aprendan. Aquí están los nombres de cada una de las arterias. No me voy a meter profundo a eso. Pero lo que sí les voy a decir es que la circulación cerebral tiene principalmente dos entradas, la anterior y la posterior. Y arriba, ¿qué pasa con esas? Se comunican, tienen anastomosis. ¿Okay? Las arterias normalmente se van dividiendo. Pero una que otra vez, ¿qué pasa con las arterias? Se juntan. ¿Cómo se llama eso? Anastomosis. Cuando dos arterias se juntan, se llama anastomosis. ¿Y para qué nos sirve eso? Para tener una circulación redundante. ¿Okay? Si se tapa una de las arterias, todavía tengo la otra. Si se tapa esta, tengo esta. ¿Sí queda claro? Y como la circulación cerebral es tan importante, pues me interesa que si se falla un lado, funcione el otro. Si falla de este, funciona el primero. ¿Ok? No es el 100%. ¿Ok? La circulación anterior y la posterior, o sea, tú no puedes vivir sin la anterior o sin la posterior. Nada más quiere decir que si disminuye un poquito la posterior, la anterior puede aportar un poco. Y si disminuye un poco la anterior, la posterior puede ayudar. O sea, pero no, o sea, sí necesitas de las dos para vivir. ¿Ok? Es como de compensación un poco. Sí, te ayuda un poquito. Entonces, la circulación anterior, ¿qué arterias te la da? Las carótidas. ¿Y la posterior? Las vertebrales. Y arriba se juntan en una cosa que se llama el círculo de Willis o el polígono de Willis, o como le quieran llamar. ¿Ok? Y ahí tiene las comunicantes anteriores, la posterior y las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores, etc. Y ciertas ramas que dan hacia el tallo cerebral. Principalmente las arterias vertebrales se fusionan en una anastomosis. ¿Cómo se llama esta arteria? La arteria basilar. ¿Ok? Y después de la arteria basilar, entonces sí ya vienen las cerebrales posteriores, la comunicante posterior, las cerebrales anteriores, la comunicante anterior, etc. Ahí están, no se los voy a decir cada uno. Pero el punto es que la circulación anterior principalmente se encarga de los hemisferios cerebrales. ¿Okay? La circulación posterior principalmente se encarga del tallo cerebral. ¿Okay? Ahora les dije que teníamos que aprendernos principalmente en imagen. ¿Okay? Tienen que saber cuáles son los estudios que se utilizan para ver diferentes partes de la anatomía. Esto que estamos viendo aquí se llama una angiografía cerebral. ¿A qué les suena angiografía? Que es una placa de los vasos, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a ver estos vasos? Esto es material de contraste, un medio de contraste. ¿Okay? Esta es la circulación posterior, las vertebrales y la basilar, ¿se la ven? Y las cerebrales posteriores, comunicante posterior, etc. Y fíjense cómo se pinta un poquito la circulación anterior, pero no se pinta por completo. ¿Okay? ¿Por qué no? Porque no llega hasta allá toda la sangre. Ahora, ¿cómo le hacemos para llegar a un catéter hasta aquí y meterle la... Un cateterismo. Ajá. Tienes que meter un catéter. Tienes que meterle un catéter al paciente, llegar a la arteria vertebral y ahí disparar el medio de contraste y tomarle una placa en ese momento. ¿Ok? O sea, no es tan fácil, hay que meterle un catéter al paciente a la arteria vertebral. Es un poquito complicado. ¿Ok? Hay otros métodos que se utilizan para ver también las arterias del cerebro. ¿Cómo es? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Es el que tiene flor? No. Es una resonancia magnética, una angiografía por resonancia magnética o una angioresonancia magnética. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una resonancia pero con los vasos. Por eso se llama angioresonancia magnética o angiografía por resonancia magnética. Y aquí sí se ve más claro. Estas son las carótidas que vienen hacia acá. ¿Okay? Esta es la basilar, que también viene así. ¿Okay? Y esto es el polígono de Willis. Esta es la cerebral media. La cerebral anterior, cerebral posterior. Esta es la basilar. ¿Okay? Ahí se ve el polígono de Willis. ¿Qué ventajas tiene este estudio sobre este? Este no es invasivo. ¿Okay? Es una resonancia magnética. Solamente tienes que meter al paciente una cosa. Si es claustrofóbico, si es un poquito de relajo, pero salvo eso, no hay tanto problema. ¿Okay? ¿Y qué otra ventaja tiene?
que no solo veo los vasos, sino que veo las estructuras anatómicas alrededor de los vasos. Aquí solamente estoy viendo el vaso. ¿Okay? Ahora, ¿qué desventaja tiene? Pues que la forma más ¿cómo se llama? Sensible para ver el vaso y para ver una oclusión del vaso es esta. ¿Okay? Nada más que esta tiene otras desventajas, como que es invasiva y como que no se ven las estructuras anatómicas de los vasos. Oye, ¿cuál es más barata? La resonancia. Por ahí se va, un poquito más barata la resonancia. Ah, ok. Pero no es barata. No, ¿verdad? No. A lo mejor este estudio, depende de dónde lo hagas, pero a lo mejor este estudio, no sé, 7, 10 mil pesos y a lo mejor este 20, no sé. Por ahí. Pero puede usar máscara, ¿no? De la radiografía. ¿Máscara? ¿Cómo máscara? Sobreponer otra radiografía para que se vean estructuras. ¿En esta? Sí. Hay ciertos, no sé si en la geografía, o sea, hay ciertas cosas en donde hay programas de computadora que hacen la reconstrucción, y entonces pueden encimar una cosa sobre la otra, pero tendrías que tomar una resonancia, una geografía y ponerlas juntas. ¿Sí me explico? Ajá. Si ya vas a hacer mejor haces este nada más. O de dónde sacarías la imagen para sobreponer esto. Una misma radiografía, pero con menor penetrancia. Pero no, o sea, la radiografía no, o sea, a ver, pongan atención, una radiografía no te hace ver las estructuras del encima. O sea, solamente vas a ver el cráneo, no vas a ver las estructuras del encima. O sea, solamente vas a ver el cráneo, no te sirve de nada ver el cráneo. Lo que quieres ver son las estructuras del encima. Y la única forma adecuada de ver las estructuras es con la resonancia magnética. Ni siquiera también la tomografía sale en el borroso. Sí sirve, pero no tan exacto como la resonancia. Ahora, este es un concepto súper importante que es, además, pregunta de el flujo total del cerebro se mantiene constante. ¿Okay? El flujo parcial de cada zona puede variar, dependiendo de la actividad. Pero el flujo total es constante. Siempre andamos por ahí de 15% de grasa cardíaca. No puede ni subir mucho ni bajar mucho. ¿Sí? Es igual que todo el cuerpo, ¿no? O sea, varía el flujo en personas. Sí, no, porque si tú bombeas más corazón, vas a aumentar el grasa cardíaca. Aquí no se aumenta, No, aquí, o sea, aquí se mantiene. Trabaja. Ajá. Es que lo que pasa es que siempre trabaja. Ese es el punto. El cerebro siempre está trabajando, estemos dormidos. A veces hay partes del cerebro que trabajan más y partes del cerebro que trabajan menos, depende de la actividad que estemos haciendo. ¿Okay? Si estamos planeando algo, a lo mejor el lóbulo frontal está utilizando más. Si estamos viendo algo, el lóbulo occipital. Si estamos pensando algo, a lo mejor otras partes del cerebro. El razonamiento, o si estamos calculando otras partes del cerebro. ¿Sí me explicó? Un segundito. Entonces, el flujo total del cerebro se mantiene constante, pero el flujo de cada parte sí puede variar. Este sube y este baja. A veces este sube y ahora este bajó. Pero el flujo del cerebro total es constante. ¿Sí quedó claro la diferencia? Sí, yo sí. Sí, que creo que a eso o sea, es por las dos partes. O sea, tampoco hay un momento en que digas, ay, voy a pensar, entonces el flujo de mi cerebro va a aumentar. Igual que cuando estás durmiendo, el flujo es normal, igual cuando, no sé, estás como más activo el cerebro, digamos, es igual. Igualito. Okay. Igualito. ¿Cómo se regula? Es la segunda parte. No, sí, se ve. Entonces, ¿les quedó claro que el flujo del cerebro es constante? ¿Se acuerdan que ayer, no me acuerdo si fue ustedes o el otro grupo, que les pinté lo del equilibrio dinámico? ¿Ustedes son uno? No, sí. No, les puse aquí una tina y les puse que ya Entonces, eso sucede aquí. No es que el flujo esté o sea, es un equilibrio dinámico. Hay muchos factores que nos regulan, pero están regulados con tanta precisión que lo mantienen constante todo el tiempo. ¿Okay? O sea, son muchos factores los que regulan el flujo cerebral, pero lo hacen con tanta precisión que el flujo se mantiene constante. Vamos a ver, este concepto también es un concepto de examen y es súper importante para el examen y para la clínica. ¿Okay? Voy a borrar esto de aquí. Igual se me ocurre pintarles algo. Además, vamos a ver una práctica de esto la próxima semana. ¿Cuál es la
presión a la cual les dije que se perfumían todos los órganos. ¿No se acuerdan? Les dije, hay una presión que es súper importante porque es a la cual se perfunden todos los órganos y se los voy a preguntar. Esa. Tú, si tuviera 12, la presión arterial media. La presión arterial media es la presión a la cual se perfunden los órganos. Y se los voy a volver a preguntar. ¿Okay? Hay una excepción. El cerebro no se perfunde a la presión arterial media. El cerebro tiene su propia presión de perfusión cerebral, así se llama. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no se perfunde a la presión arterial media? Porque el cerebro está dentro de una cavidad rígida. Esa cavidad rígida es el cráneo. ¿Están de acuerdo? Sí. Es el único órgano que está dentro de una cajita, de una caja rígida. No es lo mismo estar dentro del abdomen o del tórax o de un brazo que dentro de una cavidad rígida cerrada. ¿Ok? Ahora, ¿el propio cráneo tiene presión? ¿Sí? ¿Han oído hablar de la presión intracraniana? Sí. Ahora, si yo tengo mucha presión intracraniana, imagínense que el cerebro, o sea, hay mucha presión dentro del cráneo, ¿creen que sea fácil que entre la sangre o no tan fácil? No tan fácil. Entonces, la presión intracraniana se va a oponer al flujo del cerebro. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, entonces, ¿cómo se calcula esta ecuación? La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Porque la presión intracraneana se va a oponer a la perfusión del cerebro. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. ¿Va a haber algún punto en el que la presión intracraneana sea tan alta que no haya presión de perfusión cerebral? Claro, claro. Y ahí les va lo siguiente. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer una correlación clínica porque es importante hacerlo de nuevo. ¿Cómo puede subir la presión intracraneana? ¿Quién se lo ocurre? Un golpe, inflamación, edema. Esa es una forma muy común. ¿Okay? Me doy un trancazo en la pared y entonces tengo edema. Infección es otra. Muy bien. Infección es otra. Puede haber inflamación y generar presión intracraneana muy alta. Si sube la presión intracraneana, ¿qué le va a pasar a la perfusión cerebral? Va a disminuir. ¿Okay? Y el cerebro se puede morir. Entonces, ¿ustedes creen que sea peligroso subir la presión intracraneana? Sí. ¿Por qué? Porque disminuye la perfusión cerebral. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Qué otra cosa puede aumentar la presión intracraneana? Bueno, es infección. Eso, tumores. O sea, imagínense que tienen un tumor creciendo en el cerebro. Obviamente no lo va a hacer tan rápido, pero durante 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. ¿Okay? ¿Crece una cosa de este tamaño? ¿Creen que va a incrementar la presión dentro del cerebro? Sí. ¿Okay? Entonces, infecciones, traumatismo, tumores pueden incrementar la presión intracraneana. ¿Y puede ser peligroso para generar isquemia? Sí. La isquemia es falta de irrigación. Si yo no tengo presión de perfusión cerebral, ¿voy a tener isquemia? Sí. Ok. Ahora, ¿alguien sabe qué es el reflejo de Cushing? O sea que si aumenta la presión intracraneana, sube la presión arterial. No, Sube la presión media. Porque hay no me acuerdo, y entonces cambia el patrón respiratorio. sí, pero además del patrón respiratorio cambia otra cosa. Ahí les va. Cambian varias cosas. La frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión. Pero solo nos vamos a meter la presión. ¿Okay? ¿Qué pasa con la presión arterial media? Vamos a decir que la presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneana. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo. Esto es 90 y esto vamos a decir que es 15. ¿Okay? ¿Cuál es la presión de perfusión cerebral en este caso? ¿Cuánto? 12. Sí, 12. Números. Bueno, solo entonces, vamos a decir que este paciente llegó, se dio un trancazo a la pared y ahora tiene mucha presión intracraneana. Digo, sí, y entonces la presión intracraneana de 15 sube a 25. Entonces tenemos que la nueva presión de perfusión cerebral va a ser 90 menos 25. ¿No?
75. ¿Qué le pasó a la presión de perfusión cerebral? Disminuyó, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿mande? Ahora, vamos a ver cómo le puede hacer el organismo para tratar de mantener la misma presión de perfusión cerebral que antes teníamos. Subiendo la presión Aumentando la presión arterial media. Entonces, si la presión arterial media en vez de 90, ahora el corazón late más fuerte y hago vasoconstricción y otros fenómenos que ya veremos, y en vez de 90 la subo a 100, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la nueva? La presión de perfusión cerebral va a ser igual a 100 menos 25, ¿cuánto es? 75. Es lo mismo que esta, ¿están de acuerdo? ¿Y qué fue lo que hice para compensar? Aumentar la presión intracraneal. La presión arterial media. ¿Okay? Sí, obviamente eso tiene un límite, ¿no? Sí, claro que tiene un límite. Claro que tiene un límite. Ahora, va una cosa muy importante. Entonces, imagínense. Hay otra cosa que no les dije. ¿Qué otra cosa puede generar un incremento muy rápido de la presión intracraneal? ¿Mande? No, ya dijimos trauma, infecciones y tumores. ¿Qué otra cosa que no sea ninguno de esos? ¿Mande? Infecciones. Que se tapen los acueductos o que se quema. También, pero es muy raro. Eso es lo mismo, pero muy raro. Si disminuye la presión arterial media. No, pero no. O sea, ¿qué es lo que aumenta esta? No olvides eso. ¿Qué aumenta esta? Hemorragia del cerebro. ¿Okay? Si yo tengo una hemorragia y sangro 200 mililitros de sangre dentro del cráneo, ¿creen que aumente la presión? Sí. ¿Okay? Y puede ser hemorragia subaracnoidea, puede ser un hematoma subdural o epidural en cualquier cavidad del cerebro, ¿okay? O dentro del parénquima. Pero una hemorragia puede incrementar muy rápidamente la presión intracraneal. Bueno, eso es una forma, pero... A ver, entonces, ¿les quedó claro eso? Ahora, entonces imagínense que el paciente tiene una presión intracraneal muy alta, ¿ok? Y el paciente, porque tiene una hemorragia, o porque tiene un tumor, o porque tiene un golpe, o lo que sea, ¿no? Entonces, llega un paciente, se da un trancazo contra la pared y llega a urgencias, ¿no? Está todo desorientado y tiene un golpe en la cabeza. Y entonces le toman la presión arterial. ¿Cómo va a estar esa presión arterial? Alta. ¿Por qué va a estar alta? Para tratar de compensar. Y a lo mejor la presión la tiene altísima. Y entonces digo, órale, la tiene altísima, se la voy a bajar. Si se la bajo, ¿qué le voy a hacer? Más masas. Porque si le bajas esta, y si esta está alta, la presión de perfusión cerebral se va a cero, o muy bajita. ¿Okay? Entonces, antes de bajarle la presión arterial al paciente, hay que asegurarse de qué? De que no esté muy alta la intracraneal. ¿Okay? Hay formas de ver cómo se ve la presión intracraneal, que ya lo irán viendo. Pero no me importa que sepa la clínica de cómo atender a un paciente de urgencia. Lo que quiero que entiendan es el concepto de la perfusión cerebral, la diferencia entre estas dos y el reflejo de Cushing. ¿Sí quedó claro? Ahora vamos a ver el lado opuesto de esto, que es igual de importante. Imagínense que ahora tengo lo mismo, ¿no? Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Ahora imagínense que voy en el coche, choco, iba yo en el asiento de atrás, pero no traía el cinturón de seguridad. Salí volando por la ventana. Y entonces pierdo 1 litro de sangre. ¿Okay? Si pierdo 1 litro de sangre o 2 litros de sangre, ¿qué le va a pasar a la presión arterial media? Va a bajar. Si baja la presión arterial media, ¿qué le va a pasar a la presión de perfusión cerebral? Va a bajar. Entonces, ¿cómo son estas dos? Directamente proporcionales. ¿Y cómo son esta y esta? Inversamente proporcionales. ¿Ok? Si baja
Si baja la presión arterial media, vamos a poner otra vez un ejemplo. Tenemos presión de perfusión cerebral, es igual. Teníamos 90 y ¿cuánto dijimos? 15, ¿no? Entonces esto era igual a 75. Ahora me dio un trancazo y de 90 bajó a 60. A 80. ¿Ok? Menos 15. ¿Y esto cuánto da? 65. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? O sea, el corazón ya no puede bombear más fuerte, ya no hay sangre que bombear. ¿Cómo le puedo hacer para tratar de mantener la presión de perfusión cerebral? El riñón ya no está orinando nada y de todas maneras no hay sangre. Quitándole a los demás. Ya no se está dando a nadie más que el cerebro. Disminuye funciones cerebrales. No, bajando la La presión es ¿Cómo bajas eso? Disminución de la presión intracraneal. ¿Okay? La presión intracraneal, ¿quién la da principalmente? ¿Cuál es el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Entonces, si yo dejo de producir líquido cefalorraquídeo y reabsorbo el que tengo, voy a disminuir la presión intracraneal. Entonces, imagínense que ahora de 15 la reduzco a 5, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la nueva presión de perfusión cerebral? 75. De 80 menos 5 es 75. ¿Ok? Y esta presión es la misma que teníamos originalmente. ¿Sí les quedó claro? Sí. Entonces, si yo modifico esta, tengo que modificar esta para mantenerla. Si se modifica esta tienes que modificarla para compensar. ¿Se acuerdan que les dije que el flujo y la presión de perfusión cerebral estaba muy regulado? Si modificabas unos, tenías que modificar el otro rápidamente para compensar. Claro que llega un momento que si tienes mucha hemorragia o mucha presión intracraniana, pues ya el sistema de compensación ya no es efectivo y entonces se va a morir el paciente, ¿no? Pero es muy importante que vean que si yo disminuyo la presión arterial media, puedo bajar la presión intracraneal. Si yo subo la presión intracraneal, puedo subir la presión arterial media. ¿Para qué? Para mantener la presión de perfusión cerebral lo más constante posible y no modificarse. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro eso? Sí. Ok. Ahora, vamos a ver cómo le hace para regular esto. Ya veo, pero... Tenemos que el flujo cerebral se da principalmente por mecanismos locales, no se da por mecanismos del sistema nervioso autónomo, se da por mecanismos de metabolismo local. Entonces, el metabolismo por gramo de tejido del cerebro es casi tan alto o igual de alto que el del miocardio. O sea, el miocardio, ¿están de acuerdo que es un tejido metabólicamente muy activo? El cerebro es igual. Nada más que no se está contrayendo, está pensando. ¿Ok? Pero es igual. Si agarro 1 gramo de miocardio y 1 gramo de cerebro, los dos utilizan la misma energía. ¿Ok? Son metabólicamente muy activos. Entonces, el flujo cerebral se mantiene constante siempre, independientemente de la presión arterial media. ¿Cómo le va a hacer? Modificando la intracraneal. Si se modifica la